Bien, la práctica, vamos a ver el tema de la práctica. Yo acá tengo, como les comentaba, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que son ejemplos de programación en lenguaje C, pero esto es más que nada para que usted entre un poco en calor, ¿sí? En lo que sería la programación en lenguaje C. El primer ejercicio dice instalar el compilador, ¿sí? Nosotros vamos a estar programando no en un ambiente de programación, ¿sí? Sino, me refiero a un ambiente como si fuese el C++, ¿sí? Sino que vamos a estar trabajando con el ANSI C en una terminal, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a escribir mi programa fuente en un editor de texto. Y si lo escribo en un editor de texto, una vez que tengo el programa escrito, lo que voy a hacer después es compilarlo, ¿sí? Y para compilarlo, yo lo que tengo que hacer primero es, porque no viene instalado por defecto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es instalar el compilador. Y para instalar el compilador es muy simple, ¿sí? El compilador es el GCC. Bueno, también me voy a decir que ya está instalado, ¿sí? Porque yo lo instalé. apt-get install GCC. Entonces me instala el compilador. Bien. Una vez que tengo instalado el compilador, ¿sí? En realidad yo tengo que empezar a resolver los ejercicios de la práctica. Profe, el primer punto de la práctica es instalarlo. ¿Tenemos que hacerle captura como hicimos con el trabajo 1 o no es necesario? No, no es necesario. No. No es necesario porque en realidad la instalación es muy sencilla, ¿sí? No tiene nada raro, ¿sí? Es hacer apt-get install GCC y me lo instala directamente, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero programar en C acá, lo que voy a tener que hacer es agarrar un editor de texto, ¿sí? Y bueno, vamos a arrancar de cero. Yo ya lo hice en la práctica anterior, pero vamos a arrancar de cero. Vamos a poner eje 1, ¿sí? Y le tengo que poner, ¿sí? Como extensión a lo que sería el programa fuente, la extensión .c para que me lo identifique, ¿sí? Cuando yo lo voy a compilar, que me identifique cuál es el programa fuente. Entonces, le tengo que escribir como extensión .c. No sé si alguno ya hizo algún tipo de programación acá en alguna terminal de Linux. Me imagino que el año pasado lo que hicieron todo en algún entorno de programación, ¿sí? Sí, profe, y directamente ni los corríamos los programas. ¿Ah, no? ¿Y qué hacían? Era Yo como más usaba la... el dev, profe. ¿Cómo? Yo usaba el dev, el que es el de 6 y más. Ah, Que es un entorno, claro. está bien, pero vos ahí escribías el programa y lo corrías. Claro, para correrlo. Pero en las clases era la mayoría así, en hoja o... Ah, en hoja, escribir en hoja. Está bien. Sí, bueno, en el laboratorio donde están las compus usábamos el programa el dev para C. Usaban el C. Después, en hoja era pseudocódigo, pero Era después usábamos. Está bien, pero bueno, está bien, pero en el gabinete usaban el... Sí. No me acuerdo que se instalan las máquinas. Sí, el dev bien instalado, me acuerdo en las compus. Sí, el DB no, pero para el C, ¿qué usaron? ¿O lo hacían sobre Debian? No me acuerdo. Bien. Bueno, acá la primera directiva. Hay un micrófono abierto que está haciendo ruido. La primera directiva, ustedes saben cuál es la primera directiva que se pone acá cuando yo voy a escribir un programa en C.
¿Alguien la sabe? Me imagino que sí. El include, profe. Incluye la librería. Exactamente. Bien, la librería estándar sería, ¿sí? La librería estándar de C, ¿sí? Que es la STD, o sea, sería estándar input output.h, ¿sí? Que es la librería estándar, que ahí en la librería estándar está la mayoría de los de la sentencia del lenguaje, ¿sí? En cambio, si yo voy a escribir, por ejemplo, si yo voy a usar funciones matemáticas, no me va a funcionar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Incluir la librería que tiene esas funciones matemáticas, ¿sí? No me acuerdo el nombre, cuál es. Pero bueno, no importa. Bueno, y más adelante, cuando nosotros hagamos programación en lenguaje sobre ejemplos de semáforo y ejemplos de hilos de proceso, ahí sí vamos a tener que incluir algunas otras librerías para hacer ese tipo de ejercicio. Bien, entonces, ustedes saben, el lenguaje C es un lenguaje procedural donde el main, ¿sí? En realidad el main es un procedimiento en sí mismo, ¿sí? Y siempre se escribe entre llaves, ¿sí? Se abre una llave y se escribe el programa principal, ¿sí? Después, los bloques de llave se usan, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un while o tengo que hacer un for, y en ese for, o adentro de ese for, o adentro de ese while, tengo que usar más de una sentencia, ¿sí? Más de una línea. Entonces, si tengo que usar más de una línea, se abre y se cierra con llave. Caso contrario, no es necesario. ¿Sí? Si en el for tengo una sola línea, no es necesario poner la llave. Bueno, uno de los comandos principales que vamos a usar acá, ¿cuál va a ser? Ya lo conocen, el printf, ¿sí? Eso lo tienen en claro, a ese comando, ¿sí? A esa sentencia, digo, el printf. Acá podríamos poner, siempre es conveniente ponerle un barra n en el tabulador, ¿sí? Para que me salte de línea. ¿Está bien escrito yo? Calculo que sí, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a hacer es, lo podemos compilar, gcc, ¿sí? 1. Eje 1.c era, ¿no? Bueno, ahí me compiló, ¿sí? Ahí me... Y ahora hay que ejecutarlo, ¿no, profe? Ya una vez compilado. Una vez compilado se ejecuta, pero bueno, yo les muestro esto, pero en realidad, si ustedes ven, cuando yo ejecuto el compilador, y no le pongo el nombre al archivo de salida, me lo deja con el nombre a.out, ¿sí? Que es la salida estándar. ¿Sí? Que es la salida estándar. Por lo general yo no hago esto. Por lo general yo lo que hago es ponerle un nombre al ejecutable, ¿sí? Está acá. Por lo general se le pone el parámetro -o, ¿sí? Y el nombre del ejecutable. Vamos a poner el mismo nombre del programa fuente, ¿sí? Pero sin el .c. Entonces, ahí lo ejecutamos, lo compilamos y ahí sí ejecutamos el programa ejecutable, digamos. Pero con un nombre, ¿sí? Porque uno le pone el mismo nombre que tiene el fuente, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto es bastante simple. Pero bueno, el ejercicio que ustedes tienen que realizar es la suma de los 5 primeros números. O sea, hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Bueno, puede ser la suma de los 5 primeros números, o si lo quieren hacer medio general para cualquier número, lo que podemos hacer es, bueno, para definir una variable entera, ¿sí? En este caso, vamos a la variable i, la variable n, que es la cantidad de número, el número que vamos a ingresar, y yo le puse sum, ¿no? Que lo podemos inicializar en 0 directamente, ¿sí? Bien. ¿Estamos con lo que estoy haciendo? ¿Alguna pregunta? Y lo voy a usar. Perdón. Y lo voy a usar en el for. Perdón. Y lo voy a usar en el for. El n también, porque es un for de i igual 1 hasta n, ¿sí? Y en sum voy a ir acumulando la suma. ¿Estamos? Bien, acá podría poner un mensaje, ingresar el valor de n, por ejemplo, ¿sí? Ingresar el valor de n. Ahora, ¿cómo ingreso el valor de n? ¿Con scanf, profe? Con scanf, sí, muy bien, scanf. Y acá el scanf lo que usamos es, por ejemplo, en este caso son variables enteras. Como son variables enteras, se usa el d, ¿sí? El decimal sería. Si estuviésemos cargando un carácter, se podría poner el... Bueno, no, se podría no, hay que ponerle como parámetro el c en lugar del d. Si estamos cargando un string, habría que ponerle s. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, le ponemos y le apuntamos con el... ¿Con qué se apunta una variable? Con el ampersand. Con el ampersand, muy bien. Con el ampersand. Sería acá n, ¿no? Punto. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el printf, en realidad son... estamos haciendo este ejercicio porque lo que más vamos a usar es el print, el scan, hacer un for o un while, nada más. No sale de ahí, ¿sí? No se preocupen que no hay cosas raras, ¿sí? Es muy básico el C que tienen que saber. Luego haríamos el for desde i igual 1, punto y coma, ¿no? Y menor o igual que n, punto y coma y más. Bien, y acá ¿qué tenemos que hacer? Sum igual a sum más i, ¿no? Bueno, acá ven que no hace falta poner llave, un bloque de llave, porque lo único que estoy haciendo es una sola sentencia, una sola línea, ¿sí? Con una sola instrucción. Entonces no hace falta poner la llave en el comienzo y cerrarla con la llave. Bien, y ya estaríamos. ¿Qué haríamos? Pues un print f con, bueno, la suma de los
números. Vamos a cerrar ahí nomás. ¿Qué tengo que poner acá? Porque tengo que poner el valor del sum, ¿sí? Tiene que cerrar comillas, profe, ¿no? Y poner el ampersand de la variable. El tipo tengo que poner primero. Ahí va a ir el tipo, ¿sí? Después van después de la coma. Le pongo el barra n y después de la coma le pongo el valor, ¿sí? Que va a ir en ese % d. Bien, cerramos. Me falta la comilla, ¿no? Porque si no, ya me... Esto me lo muestra con colores, menos mal. Así me doy cuenta que está mal. Y creo que por ahí estaría esto. Bueno, si salta algún error ya lo veremos. Y saltó nomás. Profe, ¿no es porque pusiste punto y coma en vez de coma cuando las declarás? Acá me equivoqué. Acá va coma. ¿Sí? Ahí está. Me equivoqué el punto y coma que va al final con la... Ahí no va punto y coma, va coma. ¿Sí? Y creo que... Sí, está bien, porque después el error me lo tiró en las... El error me lo tiró en donde están las variables. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora podríamos ejecutarlo. Eje 1. Ingresa el valor de n, o sea, 10, ¿no? La suma de los números sería 55, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta?